vamos a comentar la noticia que para mí es la más importante, no solo del día de hoy, sino que es incluso más importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, porque es no una vuelta a la Guerra Fría, pero sí como un acicate a convertir los rescoldos que aún quedaban de los recuerdos de la Guerra Fría en una especie de guerra caliente que no amenaza al mundo, como en Ucrania, que es guerra caliente, sino una guerra templada. Y es a una guerra templada la noticia que hemos elegido hoy para comentar nuestros comentarios. A ver, noticia del país sobre nada menos que la corrupción en la FIFA. Veréis la trascendencia tan descomunal que tiene esta noticia. Lo encontramos en la portada del diario El País. Dice: el caso de la FIFA desata una guerra política y económica. Putin defiende a Blatter frente a Estados Unidos. Las marcas amenazan con dejar el fútbol internacional. Dudas sobre la legitimidad de los próximos mundiales y el de Sudáfrica. El caso de la FIFA desata una pugna política y económica. Putin defiende a Blatter frente a la investigación de Estados Unidos. Patrocinadores a la fuga. 5 multinacionales rompieron con la organización por los casos de corrupción y los escándalos. Otras se lo piensan ahora. Blatter se enroca. Entrecomillado, declaraciones del propio Blatter: se me considera responsable, pero no puedo controlar a todo el mundo, sostiene. La Fiscalía Suiza llama a declarar a Ángel María Villar, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Platini declara la guerra a su amigo para que dimita. La UEFA respalda la candidatura del príncipe Ali como único medio para evitar que el actual mandatario sea reelegido. El escándalo se extiende por América Latina. La Confederación Brasileña destituye a su vicepresidente. 3 dirigentes argentinos son perseguidos por la justicia. Vamos a encuadrar esta noticia en el contexto que la explica, porque en principio parece insólito, o extraño al menos, que los principales periódicos del mundo traigan a sus portadas, antes que la crisis griega o los graves problemas que de Ucrania, que traiga la enorme preocupación que ha producido en todos los gobiernos del mundo, quiere decir Estados Unidos, Europa, Asia, África, Australia, por supuesto América Latina, América del Sur. No hay ni un solo país que no esté concernido y movido y moviéndose por esta noticia que parte de un escándalo hecho público, sin duda ninguna, a propósito, el día anterior, es decir, ayer, que es cuando se celebra, creo que en Zúrich, me parece, la elección o la reelección, no, en el caso de Blatter, del presidente de la FIFA, que es el organismo mundial que agrupa a todas las confederaciones del mundo, a todos los países en confederaciones. Desde luego, si se saca ayer y en la elección de del presidente Blatter es hoy, hay que ser verdaderamente idiota para no pensar que tiene que haber una causa directa de que el escándalo salga ayer para que influya en la decisión de hoy. Y la decisión de hoy es: ¿se elige a Blatter o no se elige a Blatter? ¿Por qué? Porque ha habido una detención de la policía de una enorme cantidad de dirigentes de la FIFA, con cargos muy altos de la FIFA, detenidos en Suiza por corrupción. ¿Y qué corrupción es? ¿De qué se acusa? La investigación la lleva a Estados Unidos. No es una investigación extendida al mundo entero. Es solamente Estados Unidos. ¿Y por qué? Si hay una investigación en Estados Unidos sobre corrupción por evasión de capitales y blanqueo de dinero en muchos de los dirigentes de la FIFA, ¿por qué afecta al mundo entero? ¿Acaso es que eso solo es un delito mundial? No. Es que Estados Unidos aplica sus leyes, como tiene el poder para ello, porque ha sido, hoy menos, pero proviene todo de la época del imperio de Estados Unidos, imperio que quedó Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, no, antes, después del abandono con Gorbachev de la Unión Soviética, del abandono de la carrera de armamento para tener la igualdad con Estados Unidos en la época de Reagan, para los escudos antimisiles extenderlos también por la frontera o países fronterizos de Rusia. Desde ese momento cae Rusia como potencia.
con el muro de Berlín es que se produce una caída a tal velocidad, a tal vértigo, que Rusia prácticamente pasa unos años como si fuese el último país del mundo, sin poder internacional ninguno. Todo esto son antecedentes necesarios para que los que me oyen comprendan por qué empiezo hoy con esta noticia tan extraordinaria por sus consecuencias políticas de la corrupción en ciertos dirigentes o en muchos dirigentes de la FIFA. El problema es que Estados Unidos tiene el poder, de hecho, y desde luego la legislación interna para perseguir en el mundo entero los delitos de blanqueo de dinero o de capitales que se cometen en sus instituciones financieras. Y ese es el problema. El problema es que la investigación la inicia Estados Unidos, ha sido Wall Street y en concreto los bancos de Wall Street los cómplices de este escándalo tan inmenso de corrupción, que desde luego son mucho más de 100 millones de dólares que han blanqueado dinero de corrupción y los bancos de Wall Street se han prestado a esa operación. Todavía no hay condena. De momento está en investigación policial de la policía fiscal, y esa policía fiscal ha llegado que aplicando las leyes de Estados Unidos han cometido delitos graves fiscales dirigentes de la FIFA. Ese es el motivo. ¿Por qué se plantea como un problema mundial, político? Pues porque Rusia tiene que celebrar el campeonato del mundo de la FIFA el año 18. Y Putin ha dicho, ¿pero cómo? En este momento se ataca a Blatter, que es el presidente, que ha convocado los juegos, que ha aprobado los juegos en Moscú, y viene de Estados Unidos, porque Estados Unidos es la que saca todas las noticias. El día anterior a Blatter, yo apoyo a Blatter. Lo apoyo y denuncio la maniobra política de Estados Unidos, apoyado por los países tradicionalmente que mantienen una enemistad con Rusia por el asunto de Ucrania, que han extendido este conflicto al mundo entero. Y Australia se ha mezclado también, y en Francia Platini es un jugador extraordinario que fue, pero que es el vicepresidente de la FIFA y que era amigo de Blatter, se revuelve contra su amigo y le pide que dimita. Y hoy no se sabe qué va a pasar, porque es Platini el que ha buscado a última hora otro candidato para oponer a Blatter, porque nadie se atrevía a enfrentarse con Blatter. Y Platini se ha sacado de la manga y ha inventado un candidato, que es un príncipe alí, hermano del rey de Jordania. Un joven, nada, se lo ha inventado Platini y lo presenta. Y hoy se sabrá si es elegido Blatter, criticado y repudiado por Platini. ¿Y quién es Platini? Representante de la Confederación Europea, nada menos. Luego los votos de Europa van contra Blatter, ya está seguro. El de Australia se ha sumado también, que era vicepresidente. Y la incertidumbre es que la suma de los votos de América Latina, Asia y África son superiores. Y eso en principio estaban apoyando a Blatter. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que Putin ha tomado una postura radical. Tan radical es posible ante Estados Unidos y también la Unión Europea, que apoya la decisión de Platini. Es tan radical porque hoy Putin está moral y política e internacionalmente está reforzado, está crecido. Porque en la última, después de haber sido respaldada su política por la Cámara de los Lores, a la que siempre me refiero, porque es una institución política de prestigio, por eso no puedo hablar de mí, yo, aunque había tenido los mismos análisis, y antes que nadie, y antes que la Cámara de los Lores, sin embargo yo no puedo referirme a mí, yo no he tenido influencia ninguna, solamente que me he adelantado en mis análisis a todo el mundo, incluso a los propios rusos. Pues bien, en la última reunión ya del encuentro de Riga, en la capital de Letonia, ya los países europeos han dado marcha atrás en la batalla de Merkel y de la Unión Europea contra Putin, donde ya están reconociendo que están sufriendo más daños que beneficios con su política de sanciones. Y Putin está crecido, primero porque está reafirmado ya, aunque digan de palabra lo de Crimea y lo de Ucrania, su política de intervención, sí, activa. Si no se prueba militarmente que haya intervenido, porque entre otras cosas tienen prohibida la ley, ha promulgado una ley Rusia para que no se pueda ni hablar nadie de que haya soldados rusos
que hayan intervenido en la guerra de Ucrania. Y hay una ley que lo prohíbe. Eso quiere decir que, es que si se prohíbe una ley es porque hay algo de verdad que hay que prohibir, si no, no haría falta la ley. Eso quiere decir que es verdad que las tropas soviéticas han tenido alguna intervención en Ucrania, en las provincias segregadas, separadas, secesionistas, las del este. Pero todo esto ha reforzado muchísimo la posición moral y política de Putin, que dentro de Rusia es un ídolo, apoyado por el 90% de su política de confrontación con la Unión Europea. Segundo, es la derrota de Merkel, sobre todo, que es los alemanes los que empujaron el enfrentamiento con Putin. ¿Y qué pasa hoy? Pues que hoy Estados Unidos está preocupadísimo con Grecia. Ahora, el asunto griego está también complicado en esto, porque ahora resulta que es Estados Unidos quien está presionando a Merkel hasta el punto de doblegar la voluntad de Merkel, que hasta ahora había sido inflexible, diciendo que no ayudará con un euro a Grecia mientras no se presente el programa que le han pedido de reformas. Ya está aprobado, todavía no ha aparecido en la gran prensa, pero sí se ha hecho eco ya. El mundo está ya aprobado provisionalmente un plan de ayuda a Grecia, aunque no cumpla nada. ¿Y en qué consistirá la ayuda? Parece ser, todavía no estoy muy seguro, porque saco indicios de aquí y de allá, pero todavía no tengo una información segura. Pero parece ser que se va a hacer un paréntesis en la situación actual griega, para darle los 7.200 millones que necesita para cumplir con sus obligaciones inmediatas con el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, Lagarde quería retirarse. Claro, si le pagan no puede retirarse. Como el gran obstáculo era que el Fondo Monetario Internacional se retiraba y la influencia de Estados Unidos en el Fondo Internacional es tan grande, ha intervenido Obama y ha impuesto al Fondo Monetario Internacional que ayuda a Grecia. Entonces parece ser que la ayuda será que le den el dinero para que cumpla en el verano todos sus compromisos y acordar un tercer rescate duro para después del verano, para empezar a aplicarlo, y dejando como en un paréntesis los problemas pendientes del segundo rescate, que es que pasa con la deuda, la quita, la reforma, las pensiones, las jubilaciones, todo lo que estaba planteado. Dejarlo entre paréntesis congelado, y ahora se explica la actitud, que no era tan suicida como parece, del gobierno griego, que se encuentra a última hora, cuando en el Rin ya estaba a punto de caer noqueado el gobierno griego íntegro, han tocado la campana. De momento ha tocado la campana. ¿Quién la ha tocado? Estados Unidos. Obama. ¿Y quién ha respondido a la campana sentando en el banquillo del sonado boxeador griego a que respire, darle la respiración y moverle la toalla para que pueda entrar oxígeno? ¿Quién? Nada menos que la señora Merkel. Merkel está dando oxígeno hoy al boxeador griego que está sonado, sentado en el rincón. Ese es el contexto dentro del cual hay que juzgar qué pasa con la FIFA, donde está el mundo entero. No hay que decir la importancia del mundial y del fútbol. Si cuando hay fútbol se paraliza la política del mundo entero, no un mundial. Que hay una lucha por el poder en la FIFA, eso es evidente, pero más que en la mayoría de los gobiernos del mundo. Blatter y Platini, hay una lucha por el poder. ¿Y a quién han buscado? Al hombre de paja. ¿Cómo va a ser el príncipe? Un jovencito va a ser eso, nada, un hombre de paja en manos de Platini. ¿Qué significa esto? Europa es una versión de Merkel. Lo mismo que la Comunidad Europea ha intentado doblegar la voluntad de Rusia y ha intentado la Comunidad Europea entrometerse en las relaciones mercantiles y comerciales de Rusia con Ucrania, que eran preferentes, que había que respetar. Se ha entrometido para malmeter, enemistar, que ha llegado nada menos que a la guerra abierta y caliente, no solo templada. Hasta ese punto ha llegado ese papel, en el que hoy está Platini desempeñando, para estar, por un lado, apoyando la política de Estados Unidos de Obama en la corrupción el día anterior a la votación de la FIFA, pero por otro lado está apoyando a Estados Unidos, que ha impuesto la voluntad pro-griega a la señora Merkel. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene la noticia? ¿Por qué empiezo mi comentario con esta noticia? Porque es imposible separar
lo que hoy suceda en la elección de Blatter o bien del príncipe Ali, eso depende exclusivamente de la lucha política que hay en el mundo, en que los principales actores son Estados Unidos y Putin, la Unión Europea y en cierta medida Asia, porque también está allí China, la India, porque es que la FIFA afecta a todo el mundo. Yo no creo que sea más necesario hoy, antes de conocer el resultado, los detalles. Sabéis que yo nunca doy informaciones, pero doy solamente criterios para interpretar las noticias. Y lo que he señalado hoy es las consecuencias políticas tan grandes que puede tener la crisis de corrupción descubierta por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que va a tener una influencia decisiva en la votación de hoy. ¿Tú quieres decir algo, Daniel? Sí quería, a la vista de lo que has estado explicando, hacer un poco de análisis de lo que es la noticia que tú has planteado. Recuerdo que hace 30 años, porque los años van cayendo para todos, no solamente para el amigo Antonio García Trevijano. No, para mí no caen. No, bueno, pues para mí sí. Yo voy para atrás. Tú vas para atrás. Cada año estoy mejor. Pues, ciertamente te veo cada día que vengo más joven. Decía que hace 30 años, recuerdo cuando era joven opositor, mi primera oposición al cuerpo técnico de la Administración Civil, el primer examen, un tema de composición libre, abierto. Ah, ¿sí? Sorpresa. Y el tribunal planteó en aquella ocasión la importancia del deporte en las relaciones internacionales. Ojo, estamos hablando hace 30 años. Y ya hubo una guerra en Honduras de fútbol. Bien. Hubo una guerra de verdad entre dos países en Honduras. Y se llamó la guerra de fútbol. Sí. Antes de ese tiempo. Lo que te quiero decir es que a lo largo de estos 30 años he podido ir observando cómo ciertamente el deporte ha ido aumentando su importancia en el tema de las relaciones internacionales. Y siempre me ha llamado la atención cómo las Olimpiadas o cómo la organización de los grandes campeonatos del mundo dependen de organizaciones internacionales que en principio no son gubernamentales. ¿Sí? Quiero decir con esto que la FIFA... se llaman federaciones o confederaciones nacionales. No me cabe la menor duda, y tengo mi sospecha, es que detrás de estas organizaciones no gubernamentales se encuentran los intereses partidistas, los intereses políticos, los intereses de los estados. Ese ha sido el análisis que tú has desarrollado. Pero me llama la atención cómo, tú me vas a decir, el derecho internacional no existe. El público, el privado. Y lo sí. suscribo. El Pero privado, sí. esto forma parte del derecho internacional público. Es decir, cómo estas organizaciones sí, encargan la organización del campeonato del mundo de rugby o de fútbol, que es el caso. Entonces, me llama mucho la atención cómo los países se agrupan, se reúnen en estas organizaciones internacionales y, sin embargo, sus decisiones son soberanas, pero no tienen un control jurídico. Es decir, no puede un país que haya optado a la organización de unos determinados juegos y haya quedado en segundo lugar o desbancado de la organización, decir, oiga, yo quiero recurrir, yo quiero enmendar este acto. Es decir, que es como un mundo al margen de lo jurídico, de lo legal, de lo controlable. El político. Y dicho todo esto, a lo largo de estos años también he podido observar cómo los países dominantes a la hora de organizar estos juegos pues eran más los del espectro occidental. Quedaba Oriente un poco desbancado. Hoy ya no. Me lo has quitado de la boca, de la expresión, porque China ha organizado sus juegos y Rusia también ha organizado los suyos. De hecho, noticia que yo no conocía, la reacción de Putin es porque le toca ahora organizar. Exactamente. Es decir, el 18. que lo que te quiero decir, siendo un ignorante en esta materia, efectivamente hay un juego, hay una lucha en el trasfondo de todo esto por ver quién domina en las organizaciones no gubernamentales de tipo deportivo, donde se juegan muchos intereses. Faltaría por analizar, sin duda, cómo se vertebran esos intereses, esos derechos económicos, todo ese trasfondo que hay, porque todo el mundo sabemos que las cacerías de Franco ahora se han sustituido por los palcos de los grandes estadios, ¿no? Sí. Bien, el problema de verdad que suscita la actuación inmediata de Putin es que una de las principales
cuestiones que ya están planteadas para la próxima reunión de la FIFA es que pierde legitimidad, han atacado la legitimidad de la decisión de la FIFA de celebrar los Juegos Olímpicos de Rusia y de Qatar. Con lo cual lo de Qatar ha puesto en solidaridad todo Oriente. Oriente con Rusia. Con Rusia. Sí, lo han puesto. Aquí me han puesto incluso que se pueda juzgar y anular la legitimidad de África del Sur, de lo pasado. No, el asunto es muy, muy grave desde el punto de vista político. Por eso es una noticia de primerísima importancia. Prefiero seguir siendo cauto. Yo soy muy valiente en los comentarios y en mis reflexiones, pero muy cauto en los hechos. Entonces, mientras no tenga más hechos, no puedo seguir más adelante. Pero mi reflexión la voy a continuar. Pero tengo que esperar a ver qué pasa hoy con la elección de Blatter o del príncipe Ali. Y luego ver qué reacción va a tener Rusia, Qatar e incluso África del Sur, que pueden poner en juego la legitimidad del Campeonato del Mundo celebrado allí, que ganó España. Es decir, que el asunto es importantísimo. Y esto no se trata ya de la importancia que el deporte en general tenga en la política. No. Esto es un organismo político mundial, el de la FIFA, que regula el fútbol internacional, pero es político, y las elecciones son políticas, y las decisiones son políticas, y la corrupción que ha habido ahí es política. El instrumento para sanear este asunto está en manos de Estados Unidos. Así que eso nadie lo duda. Que Obama y el gobierno de Estados Unidos son los que llevan la iniciativa y van a imponerlo en el mundo entero, porque a ellos les afecta blanqueo de dólares, de capitales, de su divisa y sus bancos. Estados Unidos no cede la competencia a nadie. Llegará hasta el final esta investigación. Y si piensa que eso perjudica a Putin, mejor que mejor. Porque Obama no entiende la política de Putin, ha seguido a Merkel, ha seguido a Europa, se ha equivocado y está embarcado en una batalla donde ahora Europa, en el asunto de Grecia, tiene que dar marcha atrás. Ahí veis quién es quién. De manera que hasta Grecia, hasta ayer mismo, era impensable que se vaya, ya está todo dominado, que la zona euro no tiene importancia, que ya está asumido. Pues no es verdad. No está ni tan asumido que van a salvar a Grecia. ¿Quién la va a salvar? ¿Estados Unidos con dinero? ¿Qué va? El Fondo Internacional va a ser pagado, con lo cual no puede ya abandonar a Grecia, puesto que ha cumplido. Y luego Grecia va a ser congelado el pasado para iniciar un tercer rescate. Claro que ya lo digo de antemano, que ese rescate quiere decir que a partir del mes de septiembre, cuando termine el verano, empezará una negociación con Grecia como la que ya conocemos. Otra cadena de mentiras, de incumplimientos, de fracasos, porque habrá gastado todo el dinero recibido y estará en las mismas condiciones que hoy. Eso pasará, pero de momento este verano Grecia está salvada.